Un pastor alemán se lanzó contra su correa, arrastrando a su oficial hacia el sofocante calor de Texas. No estaba rastreando a un sospechoso. Estaba rastreando el olor del mal puro. Nunca debió encontrar este lugar. Pero en lo profundo de la aislada maleza, escondidos del mundo, un niño de 7 años y su hermana pequeña estaban atados a un poste, esperando la muerte. Un gran caldero de hierro con aceite hervía ante ellos. La mujer que los vigilaba vio al oficial acercarse, pero ella rió, creyendo que él llegaba demasiado tarde. No había contado con el guardián a su lado. El perro escuchó el gemido bajo el chisporroteo y recordó lo que significaba defender a los indefensos. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y creer en los guardianes que Dios envía. Antes de empezar, dinos desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Y si crees que ninguna alma, humana o animal, debería ser abandonada para enfrentar la oscuridad sola, presiona ese botón de suscripción porque esta podría restaurar tu fe en los milagros. El sol de Austin no era una luz, era un peso físico. Oprimía los polvorientos suburbios de la ciudad, cociendo la tierra caliza hasta agrietarla y convirtiendo el aire en una neblina reluciente que distorsionaba el horizonte. Era el tipo de calor que silenciaba a los pájaros y hacía suspirar el asfalto. Una manta pesada y opresiva que olía a enebro seco y roca caliente. Este era el patrullaje del oficial Kalin y su compañero. Un tramo solitario de patrulla semirural, donde los cuidados jardines de los suburbios se deshilachaban en maleza salvaje. El aire acondicionado del coche patrulla había sido un respiro temporal. Pero ahora, en la patrulla a pie, el aire era un adversario. Kalin sintió el sudor dibujando líneas a través del polvo en su cuello. Su uniforme azul oscuro de APDK-9 se volvía un tono más oscuro. Era un hombre alto, de 1,93, con la constitución de hombros anchos de alguien que alguna vez fue atlético, pero que ahora parecía cansado, agobiado por algo más que su cinturón de servicio y su chaleco antibalas. Su cabello era corto, de corte militar, castaño oscuro, pero su rostro estaba prematuramente desgastado para un hombre de unos 30 y tantos años. La característica más reveladora eran sus ojos. Eran de un gris plano y distante, constantemente escaneando, constantemente evaluando, pero no las amenazas del presente. Kalin buscaba fantasmas. A su lado, perfectamente a paso, estaba Orión. Orión era un pastor alemán de 4 años, un magnífico animal de 40 kilos. Su pelaje era de un rico y profundo sable y negro, sus orejas perpetuamente alertas. Era un oficial K9 en su mejor momento, inteligente, disciplinado y completamente devoto. Pero Orión era más que una herramienta. Era un ancla. Donde Kalin estaba deshilachado, Orión estaba completo. Donde Kalin estaba perdido en el pasado, Orión estaba intensamente concentrado en el presente. Sus ojos ámbar rara vez se apartaban de su guía. Su húmeda nariz negra constantemente muestreaba el aire caliente. Era el sistema de alerta temprana de Kalin, no solo para sospechosos, sino para las sombras en la propia mente de Kalin. Sus botas y patas crujieron sobre la grava del sendero cortafuegos. El único sonido, además del zumbido distante de la autopista Mopac y el incesante y seco chirrido de las cigarras. Esta era la peor parte del día, la monótona quietud. Daba espacio a los recuerdos para respirar. La mano de Kalin se apretó en la correa de Orión. Un tic reflejo. Sintió el familiar cosquilleo frío en la base de su cráneo, el precursor del flashback. Orión lo percibió al instante, el sutil cambio en el agarre de Kalin,
la casi imperceptible interrupción en su respiración. El pastor rompió su perfecta posición junto a él, empujando su cabeza contra la mano de Kalin, emitiendo un gemido bajo y preocupado desde lo profundo de su pecho. «Estoy bien, oh», murmuró Kalin, con voz ronca, pero no lo estaba. El crujido estático de la radio en su hombro fue el detonante. Hace 6 meses, ese mismo sonido había sido la banda sonora del fin de su mundo. No estaba en un rastro caliente. Estaba de vuelta en un pasillo estrecho y oscuro, el aire denso con el olor a cobre y pólvora. Estaba viendo a su compañero humano, Rick, caer. Rick, quien siempre tenía un cigarrito barato metido detrás de la oreja y una risa fuerte y retumbante que molestaba a todos en la reunión de lista. Rick, de complexión robusta, con un bigote espeso y ojos amables, quien había sido el que convenció a Kalin de unirse a la unidad K9 después de su divorcio. El recuerdo se desarrolló en una agonizante cámara lenta. La madera astillada de la puerta, el destello de la boca del arma desde la oscuridad, la mirada de sorpresa y traición en el rostro de Rick mientras tropezaba hacia atrás. Kalin se había congelado. Fue solo un segundo, quizás menos, pero se sintió como una eternidad. Se suponía que debía cubrir. Se suponía que debía vigilar la entrada de alto riesgo. Se había congelado y Rick había gorgoteado, un sonido que Kalin aún escuchaba en sus sueños, la mancha roja extendiéndose por su pecho, encontrando el único punto vulnerable que su chaleco no cubría. La impotencia de Kalin tenía un sabor físico, como ceniza en su boca. Había fallado. Había sido indefenso. Kalin volvió al presente, dándose cuenta de que había dejado de caminar. No había dicho su propio nombre. Estaba imaginando la voz de Rick. Sacudió la cabeza, tratando de desalojar la imagen de los ojos de Rick perdiendo su luz. Orión gemía de nuevo, más insistente ahora, tirando suavemente de la correa, obligando a su guía a dar un paso, a mantenerse anclado al mundo de los vivos. «Estoy aquí, chico», dijo Kalin, frotando la poderosa cabeza del perro. «Estoy contigo». Se obligó a concentrarse, a catalogar su entorno como había sido entrenado. El calor, el polvo, el sendero vacío, todo era normal. Odiaba lo normal. Lo normal era cuando el mundo se ponía patas arriba. Siguieron caminando, Kalin tratando de regular su respiración, Orión permaneciendo inusualmente cerca, su pelaje rozando la pierna de Kalin. Una presencia sólida y tranquilizadora. Se acercaban a una sección del sendero que era notoriamente aislada. Un vertedero de neumáticos viejos y muebles rotos, escondido de la carretera principal por un denso bosquecillo de espinosos parachis y retorcidos árboles de mezquite. El aire estaba completamente inmóvil, el calor en su cenit. Y entonces Orión se detuvo. No solo se detuvo, se puso rígido, todo su cuerpo se bloqueó como una estatua, su cabeza alta, las orejas girando hacia adelante. Un gruñido bajo y amenazante retumbó en su pecho, completamente diferente del gemido preocupado de un momento atrás. Este no era el perro consolando a su guía. Este era el oficial K9 en servicio. «¿Qué es?», susurró Kalin, su mano moviéndose instintivamente de la correa a la empuñadura gastada de su pistola de servicio. Orión no miró hacia atrás, dio un profundo y tembloroso olfateo al aire, y luego soltó un único ladrido agudo y autoritario que atravesó el calor opresivo. Antes de que Kalin pudiera reaccionar, Orión se lanzó, tensando la correa con tal fuerza que casi arranca al oficial de 90 kilos de sus pies. «Orión aquí», ordenó Kalin,
Pero el perro lo ignoró, impulsado por algo que Kellen no podía ver ni oler. El perro lo arrastraba fuera del sendero, directamente hacia el denso matorral de cactus. ¡Orión! Gritó Kaline, clavando los talones. Pero el perro era implacable, ahogándose contra el collar. Esto no era protocolo. Esto era desesperación. Kalin cedió, dejando que el perro lo guiara, abriéndose paso entre las afiladas agujas del mezquite, su uniforme enganchándose en las espinas. Irrumpieron en un pequeño claro escondido, un pedazo de tierra quemada por el sol, resguardado de la vista por todos lados. Y Kalin lo vio. No era una fogata, no era una barbacoa. Un fino y grasiento hilo de humo se elevaba detrás de un cobertizo de metal dilapidado y oxidado. No era el humo gris y perezoso de hojas quemadas, ni el humo blanco y ondulante de la leña. Era fino, casi negro, y desprendía un olor químico, aceitoso y penetrante que le revolvió el estómago a Kalin. Era el olor de algo terriblemente, fundamentalmente incorrecto. El olor químico se intensificó, recubriendo la parte posterior de la garganta de Kalin. Era acre, espeso e innegablemente el aroma de aceite quemado. Kalin puso la palma de la mano sobre la cabeza de Orión, la señal universal de silencio. Tranquilo, oh silencio. El perro, un profesional consumado, silenció al instante su gruñido, pero su cuerpo permaneció enroscado como un resorte, los músculos temblando con energía contenida. Kalin desenfundó su pistola, manteniéndola baja contra su muslo. Se movió con una economía de movimientos practicada, rodeando la chapa corrugada oxidada del cobertizo, Orión moviéndose con él como una sombra. El calor del sol ahora competía con una fuente de calor diferente y más concentrada. Al doblar la esquina, la mente de Kalin, entrenada para el combate urbano y los disturbios domésticos, luchó por procesar la escena. Era un cuadro de una pesadilla medieval, caído de manera surrealista y grotesca bajo el abrasador sol de Texas. Este no era un infierno de fuego y azufre. Era peor. Era metódico. En el centro del claro había un enorme caldero de hierro fundido negro de fácilmente 1,2 metros de diámetro. Un caldero hirviendo del tipo que los rancheros usaban hace décadas para procesar cerdos. Estaba precariamente posado sobre un quemador de propano de alta resistencia, del tipo utilizado para freír a nivel industrial, conectado por una gruesa manguera de goma a un gran tanque de propano plateado. El aire sobre el caldero vibraba violentamente, y el humo aceitoso que Kalin había visto se elevaba del líquido burbujeante y crepitante que había dentro. El sonido era un siseo bajo y aterrador, un sonido que prometía agonía. Pero el sonido que realmente congeló la sangre de Kalin no fue un grito, fue un gemido. Atados a un robusto poste de madera a pocos metros de este infernal artefacto, había dos niños. El primero era un niño, pequeño y dolorosamente delgado para su edad. Este debía ser Leo. Parecía tener unos 7 años, sus costillas claramente visibles bajo una camiseta sucia que colgaba de sus hombros huesudos. Su rostro era una máscara de terror puro y paralizante, manchado de tierra y lágrimas que hacía tiempo se habían secado. Sus muñecas estaban atadas al poste con una cuerda gruesa y áspera. La piel irritada. No solo estaba asustado, estaba roto, sus ojos abiertos y vacíos, mirando la tina burbujeante. A sus pies, también atada con una cuerda alrededor de sus pañales, había una infante. Esta debía ser Luna. Era diminuta, quizás de 6 meses, su cara roja y manchada, sus llantos débiles y exhaustos, poco más que un resignado y patético murmullo contra el constante chisporroteo del aceite.
Leo, a pesar de sus propias ataduras, estaba retorcido torpemente, intentando desesperadamente proteger a la infante con su propio cuerpo demacrado, un gesto fútil de protección. Colin sintió el hielo tan familiar apoderarse de su columna, la parálisis que había sentido en aquel pasillo con Rick. No, otra vez no. Forzó aire a sus pulmones, su agarre se apretó en su pistola. Siguió la manguera desde el tanque hasta el quemador, y de pie junto a él, controlando la llama, había una mujer. Ella era la fuente del horror máximo de la escena, el punto focal de su anomalía. Esta era Morgan. Era asombrosamente hermosa, alta y esbelta, con un largo e inmaculado cabello negro azabache recogido en un moño apretado. Su piel era pálida como la porcelana, aparentemente intocada por el sol opresivo. Llevaba un sencillo y limpio vestido de verano blanco, un contraste marcado y angelical con la suciedad y la desesperación a su alrededor. No estaba frenética, no estaba furiosa. Su expresión era de leve y desapegada concentración, como un chef atendiendo una receta compleja. Sostenía un pesado cucharón de metal de mango largo, del tipo usado en cocinas industriales, golpeándolo ligeramente contra su palma. Parecía completamente plácida, una estatua de mármol en medio de una escena de profunda violencia. Esta calma, esta aterradora placidez, era más inquietante y monstruosa de lo que cualquier rabia descontrolada hubiera podido ser. Orión también lo sintió. Un gruñido bajo y profundo comenzó en su pecho, un sonido de odio puro por algo que reconocía como fundamentalmente antinatural. Kalin levantó su arma. APD, aléjese de los niños. Manos arriba ahora. La orden fue fuerte, resonando de forma plana en el aire quieto y caliente. Morgan se giró, no se sobresaltó, no dio un salto, simplemente rotó la cabeza lentamente, como si estuviera ligeramente molesta por la interrupción. Sus ojos, de un azul frío llamativo, se encontraron con los de Kalin. Una pequeña, casi agradable sonrisa se dibujó en sus labios. «Oh, visita», dijo, su voz ligera y melódica. No prestó atención al arma en su mano. Ignoró al gruñente pastor alemán a su lado. Su mirada volvió a los niños, específicamente a Leo. El niño ahora temblaba violentamente, la esperanza y el terror luchando en su pequeño rostro. Morgan levantó el pesado cucharón de metal y lo golpeó con un fuerte estruendo contra el borde de hierro del caldero. El sonido fue ensordecedor, una campana de juicio. Leo se estremeció tan fuerte que su cabeza golpeó el poste detrás de él. «Tu padre», dijo Morgan, su voz aún conversacional como si hablara del clima. «También te ama demasiado. Es un desastre». Sumergió el cucharón en la tina, no para recoger, sino solo para remover, su rostro reflejando el aceite burbujeante. Necesita aprender a perder cosas. Necesita ser purificado. Ambos lo necesitamos. Volvió su mirada fría y de ojos azules completamente hacia el niño de 7 años. Así que, tú eliges, Leo. Es tu turno de ser el niño grande, el favorito de tu padre, o la nueva. Hizo un gesto con el cucharón, primero hacia él, luego hacia el bulto gimoteante que era su hermana. ¿Quién entra primero? Leo solo miraba fijamente, su mandíbula trabajando, pero sin emitir sonidos. Todo su cuerpo temblaba en un grito silencioso. Solo podía empujarse más fuerte contra el poste, tratando de cubrir a su hermanita. Dije, «Manos arriba, aléjate de ellos». La voz de Callan fue un rugido forzado, cortando el aire pesado y aceitoso. La mujer, Morgan, simplemente rió. No fue un sonido de histeria o miedo.
Fue una risita ligera y etérea, como la que uno podría dar ante una broma ligeramente divertida. Fue el sonido más aterrador que Colin había escuchado jamás. «Oh, has estado observando un rato, ¿no?», dijo ella, finalmente girándose para enfrentarlo por completo. Ignoró por completo la pistola apuntada a su centro de masa. Sus fríos ojos azules se dirigieron a Orión, quien ahora tiraba de la correa. Su profundo gruñido pectoral vibraba con la necesidad de atacar. ¡Qué animal tan hermoso! ¡Tanta concentración! Pero estás interrumpiendo nuestra pequeña limpieza familiar. Dio un paso deliberado alejándose de Colin y hacia el gran tanque de propano. Con un movimiento casual, casi elegante, se agachó y giró la válvula. El rugido del quemador se intensificó al instante y el burbujeo del aceite en el caldero subió a un tono frenético y crepitante. La ola de calor que emanaba era palpable, obligando a Colin a entrecerrar los ojos. Morgan usó el largo cucharón de metal para señalar, no a Colin, sino al bulto gimoteante que era Luna. «Esta», dijo ella conversacionalmente, «es el verdadero problema. Un apego tan desordenado. Marcus simplemente no podía dejar ir su pasado, ¿sabes?». Colin sintió el viejo hielo familiar deslizándose por su columna vertebral. La sensación fantasma de parálisis de aquel pasillo oscuro. «No te congeles, ahora no». Forzó sus piernas a moverse, dando un medio paso hacia un lado, tratando de crear un mejor ángulo para interponerse entre ella y los niños. «Señora, no voy a preguntar de nuevo», dijo, su voz bajando de tono, tratando de recurrir a la autoridad que antes ejercía con tanta facilidad. «Deje ir a los niños, podemos hablar de esto». Morgan volvió a sonreír, una expresión beatífica y serena que le erizó la piel a Colin. «¿Hablar? Pero he terminado de hablar. Intenté que lo entendiera. Una nueva vida necesita un borrón y cuenta nueva. No puedes construir una hermosa casa nueva y dejar los viejos muebles podridos en la sala de estar». Hizo un gesto hacia los dos niños. «Esto es solo estorbo». Su voz estaba desprovista de malicia. Era la declaración simple y lógica de una sociópata. Colin vio que la situación se le escapaba de las manos. Ella estaba demasiado desconectada, demasiado perdida para una desescalada. Su mirada parpadeó hacia Leo. Los ojos grandes y aterrorizados del niño estaban fijos en él. No era solo un niño, era un rehén, un testigo, una víctima. En ese momento de contacto visual, Colin vio algo atravesar el miedo catatónico del niño. Los labios agrietados de Leo se abrieron y un sonido apenas más fuerte que el siseo del quemador se le escapó. «Por favor, Luna, salva a Luna». El susurro fue un golpe físico para Colin. Era la voz de los indefensos, la voz a la que había fallado en responder por Rick. Destrozó su parálisis, reemplazándola con una rabia fría y concentrada. Pero el susurro también había llegado a Morgan. Su máscara plácida finalmente se agrietó. Su cabeza se giró bruscamente hacia Leo, sus ojos entrecerrándose con irritación. «Oh», sisió, la voz juvenil y melódica desaparecida, reemplazada por algo agudo y venenoso. «Así que el pequeño león habla después de todo, protegiendo a la nueva cría». Se dirigió al caldero, su vestido blanco inmaculado contra la suciedad. «Estoy cansada de este juego». Con un movimiento rápido y potente, hundió el pesado cucharón profundamente en la cuba, sacándolo lleno. Un galón de aceite hirviendo y crepitante, reluciente con el calor, se mantuvo suspendido en el aire. Lo levantó alto, su brazo tensándose, apuntando directamente a la infante. Luna. El tiempo se detuvo. Colin vio el aceite, vio al bebé, vio a Rick gorgoteando en el suelo, vio su propio fracaso.
No, no había tiempo para una advertencia. No había tiempo para negociar. Solo había tiempo para la orden que había practicado 1000 veces, pero que nunca había dado con verdadera rabia. «Orgión, faz», rugió. La palabra alemana para agarrar salió de su garganta. Orión explotó de su lado. No era un perro. Era un misil de 40 de deber concentrado. Morgan, anticipando un ataque a su brazo que sostenía el cucharón, se estremeció instintivamente para protegerlo. Pero Orión fue más rápido y más inteligente. Ignoró el arma obvia. Se lanzó al aire, sus poderosas mandíbulas esquivaron el brazo levantado y se cerraron con una fuerza aplastante sobre su otra muñeca, la que había usado para subir el gas. El impulso y el peso del pastor golpearon su brazo como un tren de carga. Morgan gritó, un chillido crudo y penetrante de agonía y sorpresa que era, finalmente, benditamente, humano. El impacto la hizo girar hacia atrás, lejos de los niños. Su mano se abrió de golpe. El pesado cucharón de metal fue lanzado de su agarre, su contenido arqueándose por el aire caliente de la tarde. El aceite hirviendo, una ola de fuego líquido, pasó rozando el poste, fallando a Luna por pulgadas. Golpeó la tierra seca y agrietada con un golpe violento, explotando en una nube de humo y vapor negro y acre. El suelo mismo pareció gritar al ser instantáneamente calcinado. El chillido que Morgan soltó ya no era melódico. Era un sonido animal crudo de dolor y furia. Los dientes de Orión estaban clavados en su brazo, su cuerpo de 40 kilos actuando como un ancla perfecta. Y no la soltaba. Estaba entrenado para esto, para retener la amenaza, y su gruñido era ahora un aterrador retumbo gutural mezclado con sus gritos. El entrenamiento de Kalin, agudizado por la adrenalina del momento y el fantasma de su fracaso pasado, tomó el control por completo. No hubo vacilación, no hubo parálisis. Solo existía la amenaza. «¡Atrás!», gritó, aunque no había nadie a quien gritar excepto a los niños. Enfundó su pistola en un solo movimiento fluido. No podía arriesgarse a un disparo con el perro enganchado y un tanque de propano a pocos pies. Se lanzó hacia adelante, cubriendo los 3 metros entre ellos en 2 zancadas masivas. Su objetivo no era solo Morgan, era toda la escena caótica. Vio el quemador rugiente, el caldero aún burbujeante y el tanque de plata silbando. Morgan, aún gritando, intentaba apartar a Orión con su mano libre, su hermoso rostro contorsionado en una máscara de pura e inalterada locura. «¡Suciedad! ¡Quítame este animal! ¡Está sucio!», chilló, sus palabras disolviéndose en sinsentido. Era una víbora acorralada, peligrosa e impredecible. Kalin no intentó razonar con ella. No intentó apartar al perro. La usó como palanca. La agarró por el hombro y la cintura, usando su propio impulso de pánico y el ancla del agarre de Orión para hacerla girar. Puso sus 100 kilos en un barrido de pierna, impulsándola hacia atrás, lejos del quemador, lejos de los niños, lejos del caldero. Cayeron con fuerza al suelo, Kalin aterrizando encima de ella, su rodilla inmovilizando su pecho, el caos levantándose en una nube sofocante. «¡Orgión! ¡Suelta! ¡Fuera!», ordenó. Al instante, Orión soltó su mordida, pero no retrocedió. Se paró sobre el brazo inmovilizado de Morgan, con las mandíbulas goteando, los dientes al descubierto. Un guardián silencioso y peludo, asegurando que la amenaza permaneciera neutralizada. «No está limpio. No está limpio». Morgan se debatió debajo de él, su piel de porcelana ahora manchada de tierra y de su propia sangre por la mordida de Orión. Era sorprendentemente fuerte,
impulsada por una rabia psicótica. Lo arruinaste. Estaba casi limpio. Colin la ignoró, sus movimientos económicos y brutales. Le torció el brazo libre detrás de la espalda, ignorando sus gritos mientras aplicaba una llave de presión. Tiró del otro brazo, el que Orión había sujetado, ahora sangrando profusamente, y apretó el frío metal de las esposas alrededor de sus muñecas, ajustándolas dolorosamente. Solo cuando el clic de las esposas resonó en el claro, finalmente se permitió respirar. La amenaza principal había sido neutralizada. Se apartó de ella. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al tanque de propano. Se lanzó hacia él, su mano agarrando la válvula que Morgan había abierto y la cerró. El furioso rugido del quemador se apagó al instante, reemplazado por un silencio casi ensordecedor, roto solo por los histéricos llantos de Morgan y los débiles y balbuceantes gritos del bebé. El chisporroteo del aceite comenzó a disminuir. El peligro inmediato había terminado. Por un segundo, Colin se quedó allí, su pecho jadeando, la adrenalina haciendo temblar sus manos. Miró a la mujer en el suelo, un desastre patético y sollozante, y luego a su perro, Orión, que estaba en perfecta atención, su mirada fija en la prisionera. «Vigila», ordenó Colin. Orión no se movió, una estatua viviente de obediencia letal. Entonces Colin volvió su atención completa a los niños. Su corazón, que había sido un bloque de hielo en su pecho, se rompió. Buscó a tientas el cuchillo táctico en su chaleco, sus manos temblorosas haciendo difícil la sencilla tarea. Corrió al poste, cayendo de rodillas. Leo lo miraba fijamente, sus ojos completamente vacíos, su pequeño cuerpo temblaba con espasmos incontrolables. «Está bien, hijo. Soy un oficial de policía». «Estás a salvo ahora», dijo Colin, su voz sonando extraña y áspera para sus propios oídos. Extendió el cuchillo para cortar las cuerdas. Cortó la gruesa cuerda que ataba las muñecas de Leo. Los brazos del niño, liberados, cayeron a sus costados. La piel debajo de las cuerdas, un desastre crudo y sangriento. Colin se agachó para cortar las cuerdas de sus tobillos y luego el único lazo que sostenía al bebé. «Estás libre, Leo. Puedes levantarte. Estás a salvo». Colin esperaba que el niño corriera, que se alejara del terrible caldero, que se escondiera detrás de él, cualquier cosa. Pero Leo no lo hizo. En el momento en que sus extremidades fueron liberadas, el niño de 7 años no corrió, se desplomó hacia adelante desde el poste, cayendo sobre sus manos y rodillas. Con un sollozo desesperado y animal, gateó los 60 centímetros hasta su hermana Luna. No la levantó, simplemente cubrió su diminuto cuerpo envuelto con su propio cuerpo demacrado de 7 años, protegiéndola del mundo, sus brazos rodeándola como si fuera un escudo viviente. Enterró su rostro en la manta de ella y sus hombros se agitaron, aunque no hizo ningún sonido. Había sido liberado, pero seguía siendo un prisionero. Su único instinto era proteger lo último que tenía. Colin solo miraba, su cuchillo colgando inútilmente de su mano. La visión de ese niño pequeño y roto ofreciendo su propio cuerpo frágil como última línea de defensa después de que el peligro había pasado, destrozó algo profundo dentro del estoico y marcado oficial. Esta era una valentía que Colin no entendía. Era una lealtad que no había visto ni siquiera en la fuerza. Vio el rostro de Rick, la sorpresa en sus ojos. Vio su propio fracaso. Y ahora veía a este niño que no se había congelado, que no había fallado, que no había hecho nada más que proteger. Colin, por primera vez en 6 meses, estaba completamente anonadado. Colin permaneció de rodillas por un segundo que se extendió a una eternidad, el cuchillo táctico pesado en su mano,
su mente tambaleándose por el colapso desesperado y protector del niño. La forma silenciosa y temblorosa de Leo, cubriendo a la infante, era una acusación más profunda que cualquier grito. Era la manifestación física del terror más abyecto. El olor de la tierra quemada donde el aceite se había derramado, mezclado con la grasa rancia que se enfriaba en el caldero, lo asfixió. «¡Muévete! ¡Trabaja! ¡Arregla esto!». Forzó su mano temblorosa a plegar el cuchillo y sujetarlo de nuevo a su chaleco. Se puso de pie, sus piernas sintiéndose inestables. Morgan seguía sollozando, un extraño sonido cíclico de ira y autocompasión, mientras Orion permanecía sobre ella, un centinela silencioso e inmóvil. Kaylin les dio la espalda. Buscó a tientas la radio en su hombro, su pulgar luchando por encontrar el botón. Cuando lo presionó, su voz no era el tono tranquilo y mesurado de un oficial de policía. Era algo áspero y ahogado que apenas sonaba como la suya. 7. King 12 despacho. Se detuvo, tragando con dificultad, luchando contra una oleada de bilis. 7 King 12. Necesito EMC, necesito refuerzos y necesito servicios de protección infantil. Urgente. Tengo 2 víctimas juveniles, una infante. La escena es, miró el caldero, el tanque de propano, el poste atado. Es un intento de homicidio. Sospechosa bajo custodia. Bloque 1200. Callejón sin salida de Juniper Trail. La respuesta del despachador fue un graznido tranquilo, pero Callan apenas lo escuchó. Su rabia era tan pura, tan fría, que era casi paralizante. Era una rabia que no había sentido en 6 meses, una rabia que había enterrado con Rick. Pero debajo de ella había una ola de empatía tan profunda que amenazó con ahogarlo. «Leo», dijo, su voz ahora más suave. Dio un medio paso hacia los niños, pero Leo se encogió, abrazando a su hermana con más fuerza, su cabeza hundiéndose más profundamente en los pañales. «Está bien, hijo, ella se ha ido, ya no puede hacerte daño». Pero las palabras no tenían sentido. Leo estaba ido, encerrado en un mundo donde solo él podía proteger a su hermana. El aullido distante de las sirenas se hizo más fuerte. Una bienvenida invasión. El primer coche patrulla derrapó hasta detenerse en el camino de grava. 2 oficiales saltaron. El primero era el oficial Miller, un policía joven de apenas 25 años, con un corte de pelo militar recién hecho y un entusiasmo que siempre rayaba en lo molesto. Era el tipo de hombre que aún creía que podía salvar el mundo una parada de tráfico a la vez. «Callan, ¿qué diablos?». Se detuvo en seco. Su boca se abrió mientras sus ojos recorrían el caldero, el tanque de propano y las 2 pequeñas figuras en el suelo. El color se le escurrió del rostro. «Jesucristo», susurró. El segundo oficial era el sargento Chen, un veterano de 15 años, bajo, fornido, con una actitud de «ya lo he visto todo» y ojos que no pasaban nada por alto. Chen era el supervisor de turno, un hombre al que Callan respetaba inmensamente por su inquebrantable calma. La mirada de Chen barrió la escena en un solo movimiento practicado. Callan, los niños, el caldero, Orión y finalmente Morgan. Su palma no se contrajo, pero su rostro se endureció en una máscara de furia contenida. «Santa María, Madre de Dios», masculló Chen, su mano cayendo a su arma de servicio antes de que se obligara visiblemente a relajarse. «Miller», asegura a la prisionera, «métela en tu coche ahora. No quiero que estés cerca de ellos». Miller, con aspecto pálido, asintió y mecánicamente fue a relevar a Orión, esposando a Morgan y arrastrándola, todavía balbuceando sobre suciedad, lejos de la escena.
En el momento en que ella estuvo fuera de la vista, Kalin llamó. «Orión, aquí». El pastor trotó de vuelta a su lado, su deber de guardia terminado. La ambulancia fue la siguiente, rodando sobre el terreno accidentado. Los paramédicos saltaron. La líder era una mujer de unos 40 años, su nombre Sara, bordado en su uniforme. Tenía un rostro tranquilo y maternal y ojos amables que claramente habían visto demasiado trauma. Pero no esto, nunca esto. «Oh, Dios mío», suspiró, agarrando el kit pediátrico. Se acercó a Leo lentamente, con las manos levantadas y abiertas. «Hola, cariño. Mi nombre es Sara. Estamos aquí para ayudarte a ti y a tu hermana. ¿Puedo echarle un vistazo?» Extendió una mano suave. No para el bebé, sino solo para tocar el hombro de Leo. Leo reaccionó como un animal acorralado. Soltó un gruñido bajo y gutural, levantando bruscamente la cabeza. «No, no la toques», chilló, su voz ronca de terror y desafío. Mostró los dientes. «Téntane tapa», ascendes, intentando que su pequeño y demacrado cuerpo pareciera amenazante. Sara retrocedió al instante, su profesionalismo entrando en acción. Está bien, cariño, no lo haré, no la tocaré. Estás haciendo un gran trabajo protegiéndola». Miró a Kalen, sus ojos abiertos con una pregunta que él no podía responder. El niño no confiaba en nadie. Kalin miró a Leo, luego a Orión. El perro estaba a su lado, pero su atención estaba completamente en el niño pequeño. Sus orejas se movieron hacia adelante, su cabeza inclinada con una intensa curiosidad canina. El perro, el que había detenido el ataque, era el único al que Leo no le había gritado. Kalin tomó una decisión que iba completamente en contra del protocolo. «Chen», dijo, «cúbreme la espalda». Desenganchó la gruesa correa de cuero de Orión, dejándola caer al suelo. El perro miró hacia arriba, interrogante. Kalin dio una orden que rara vez, o nunca, usaban en el campo. No era para atacar, ni para buscar, ni para guardar. Era una palabra que usaban en casa después de un turno largo cuando Kalin se perdía en sus recuerdos de Rick. «Orión», dijo suavemente, «amigo, amigo, tranquilo». Orión comprendió de inmediato. Toda su postura cambió. La dura postura militar se suavizó. Sus orejas se echaron ligeramente hacia atrás. Su cola dio un único y suave meneo. Se movió lentamente, sin amenazar, hacia el niño tembloroso. No fue hacia el bebé. No lo acorraló. Simplemente se acercó, bajó su enorme cabeza y suavemente, con la nariz húmeda, empujó la parte posterior de la mano de Leo, la que sostenía la manta de su hermana. Leo se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Lentamente, tan lentamente, giró la cabeza, su rostro surcado de lágrimas a solo centímetros de la poderosa cabeza del pastor alemán que los había salvado. Miró los inteligentes ojos ámbar del perro. Miró a Kalen, quien lo observaba, su propio rostro, una máscara de dolor que reflejaba la del niño. Ese simple y suave toque del animal, ese momento de conexión que no pedía nada a cambio, rompió la presa de hierro que Leo había construido alrededor de su corazón. El primer sollozo no fue un llanto, fue un sonido arrancado de lo más profundo de su alma, un aullido agonizante de una pérdida y terror tan profundos que aturdió a todos los presentes en silencio. El sargento Chen se encogió visiblemente. Sarah, la paramédica, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. El muro de adrenalina y shock que había mantenido a Leo funcionando, que lo había obligado a ser el protector, se desmoronó en polvo. Se desplomó sobre su hermana, su pequeño cuerpo convulsionando con sollozos que resonaron por el claro. El sonido de un niño de 7 años finalmente,
horriblemente colapsando. Callen se movió. Se arrancó su pesado chaleco exterior K9 y lo tiró al suelo. Se desabrochó la camisa del uniforme, quitándosela, dejándolo solo con su camiseta negra. Dio un paso adelante y suavemente, tan suavemente, cubrió a ambos niños con su camisa grande y azul oscuro, creando una tienda suave y cálida. Los protegió del caldero que se enfriaba, del sol abrasador, de los ojos horrorizados de los extraños. Se arrodilló junto a ellos, colocando una mano grande y temblorosa en la espalda temblorosa de Leo. «Los tengo», susurró Callen, su propia voz ahogada por las lágrimas contenidas. «Los tengo a ambos. Se acabó». El viaje al Centro Médico Infantil Dell fue un torbellino de caos controlado. Callen se negó a dejarlos. Era una violación del protocolo. Debería haberse quedado en la escena, entregado a las víctimas y regresado al servicio. Pero no pudo. Había mirado al sargento Chen, quien acababa de terminar de supervisar el transporte de Morgan, y simplemente dijo, «Voy con ellos». Chen, con el rostro como granito tallado, asintió una vez. «Ve, nosotros mantendremos la escena». Callen subió a la parte trasera de la ambulancia con Sarah, la paramédica, quien ahora trabajaba en silencio con Luna. La infante estaba hipotérmica a pesar del calor, su sistema en shock. Callen se sentó en el banco, su gran figura llenando el espacio con Leo acunado en su regazo, todavía envuelto en su camisa de uniforme. El niño finalmente había llorado hasta caer en un estupor semicomatoso exhausto, su pequeño cuerpo ocasionalmente sacudiéndose con un sollozo residual. Orión, en otra violación del protocolo, no estaba en un coche patrulla. Estaba acostado a los pies de Callen, su enorme cabeza apoyada en la bota de su guía. Un guardián silencioso y peludo que también se negaba a ser separado. Sarah trabajó eficientemente, insertando una pequeña vía intravenosa en el frágil brazo de Luna, con el ceño fruncido. «Sus signos vitales están por todas partes», murmuró, más para sí misma que para Callen. «Shock, deshidratación severa, Dios sabe qué más». Callen solo abrazó más fuerte a Leo, su propia mano cortada y magullada por el derribo, descansando en la espalda huesuda del niño. Podía sentir cada nudo de la columna vertebral del niño. Se sentía como sostener un pequeño pájaro roto. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe y un equipo de trauma esperaba. La transición de la ambulancia al hospital fue discordante. Luces brillantes, máquinas que pitaban, una ráfaga de uniformes. Un doctor, su rostro oscurecido por una máscara, tomó el control. La infante a trauma 1, el niño a pediatría 2. ¿Qué tenemos, Sara? Mientras Sara recitaba los signos vitales, otro hombre se adelantó. Era el médico de guardia, Oldor Elías. Era un hombre alto y delgado de unos 50 y tantos años, con el cabello gris ralo y los ojos profundamente cansados de alguien que había visto todos los horrores posibles que una ciudad puede infligir a sus hijos. Llevaba gafas de montura de alambre y su rostro era amable, pero su profesionalismo era un escudo. Miró a Leo, luego a Callen, quien todavía lo sostenía. «Soy el oficial Callen. Estoy con él», dijo Callen, su voz plana. El doctor Elías asintió. «De acuerdo, oficial. Pongámoslo en la camilla. Necesitamos trabajar». Callen transfirió suavemente a Leo y el niño gimió cuando su piel tocó la fría sábana del hospital. «El perro se queda fuera», dijo el doctor Elías con firmeza. «Puede esperar conmigo», dijo el sargento Chen, quien acababa de llegar en su propio coche patrulla. Llevaba consigo a una trabajadora del CPS, una mujer con aspecto agotado y un traje arrugado que ya estaba hablando por teléfono.
Colin y Orión se sentaron en un banco de plástico duro en el pasillo fuera de la habitación de Leo. El olor estéril del hospital, antiséptico y químico, era un contraste nauseabundo con el aceite rancio del claro. Orión se sentó en una posición perfecta de quieto profesional, pero sus ojos nunca se apartaron de la puerta de la habitación de Leo. Colin solo miraba sus manos. Todavía podía sentir la columna vertebral del niño. Chen se acercó y le entregó una botella de agua. El CPS está aquí. La mujer se llama Davis. Está comenzando el papeleo de retirada de emergencia. Y acabo de colgar con el padre. Colin levantó la vista. Marcus. Se llama Marcus. Es ingeniero. Estaba en una plataforma en el Golfo. Tomó el helicóptero de emergencia de regreso a Houston. Está conduciendo hacia aquí ahora. Parece completamente destrozado. No tenía ni idea. No paraba de decir que ella le dijo que estaban bien. Ella dijo que tenían un resfriado. Colin solo asintió, la rabia fría burbujeando de nuevo. Ella mintió. Mintió sobre todo. Chen suspiró, frotándose el puente de la nariz. El doctor Elías acaba de darme el informe preliminar. Es grave, Colin. Malnutrición severa. Ambos. Deshidratación. Y el niño, Leo, está cubierto de viejos moretones, marcas de ligaduras en sus muñecas y tobillos que tienen semanas. No solo de hoy. Esto no fue algo de una sola vez. Esa cosa los estaba matando de hambre, torturándolos. Colin cerró los ojos. El fantasma de Rick estaba allí en el pasillo con él. ¿Ves esto, Rick? ¿Ves lo que hay ahí fuera? Pasaron 2 horas. La trabajadora del CPS, la señorita Davis, intentó hablar con él, pero las respuestas de Colin fueron monosilábicas. Ya no era un policía, era un guardián. Él y Orión solo esperaron. Finalmente, Eldor Elías abrió la puerta, con la mascarilla quitada, su rostro pálido y demacrado. Miró a Colin. Está estable. Le hemos puesto fluidos. Está durmiendo, pero, oficial, en 20 años nunca he visto una negligencia como esta. No tan calculada. Pesa lo que debería pesar un niño de 4 años. Su hermana apenas se mantiene, pero es una luchadora. Hizo una pausa mirando al perro. Preguntó por usted. Colin se puso de pie. ¿Qué? Se despertó por 1 minuto, dijo el Elías, su voz baja. Solo un momento de lucidez. La enfermera intentó revisar sus pupilas y él entró en pánico. Empezó a gritar. No pudimos calmarlo. El doctor bajó la mirada como si estuviera avergonzado. No preguntó por su padre. No preguntó por su madre. Preguntó, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro grande? El doctor Elías miró a Orión, quien gimió sintiendo su nombre. No me importa lo que diga el protocolo. Traiga a su compañero. Necesita lo que sea eso. Colin no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Llevó a Orión a la pequeña habitación pediátrica. Estaba tenue. La única luz provenía de los monitores luminosos. Leo parecía increíblemente pequeño en la gran cama del hospital. Una línea intravenosa serpenteaba en su delgado brazo. Su rostro estaba más limpio ahora, pero las marcas rojas y crudas en sus muñecas resaltaban contra su piel pálida. Al hacer clic la puerta, sus ojos se abrieron de par en par con pánico. No, no más, por favor, jadeó, intentando encogerse en el colchón. Leo, dijo Colin suavemente. Soy yo. Soy el oficial Colin, y traje a un amigo. Se hizo a un lado. Orión pasó junto a él, caminando lentamente hacia la cama. Se quedó allí, inmóvil, simplemente dejando que el niño lo viera. El pánico de Leo flaqueó, su aliento se entrecortó. El perro, susurró, su voz un diminuto y seco raspado. Así es, dijo Colin, acercando una silla. Se llama Orión. Él es quien te encontró. Él es quien la agarró.
Leo miró fijamente al perro, su pequeña mano saliendo lentamente de debajo de la manta. Tocó la nariz de Orión. El perro no se inmutó, simplemente permaneció como una cálida montaña peluda. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Leo, pero esta vez no fue por terror. Kellen se sentó en silencio, dejando que el niño se anclara al animal. Leo, dijo Kellen después de un largo silencio, ¿puedes decirme qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Leo no miró a Kellen. Miró a Orión, sus dedos enredados en el espeso pelaje del cuello del perro. Comenzó a hablar, su voz fina y quebradiza como la de un fantasma. Ella nunca nos quiso, susurró. Cuando papá estaba en casa, ella era amable, sonreía, pero cuando se fue, ella cambió, se encogió, recordando. Ella dijo que éramos un desastre, dijo que costábamos demasiado. Ella empezó a encerrarnos en el armario para que papá no nos oyera por teléfono. Colin sintió que la sangre se le helaba, pero mantuvo la voz serena. ¿Por cuánto tiempo, Leo? Mucho tiempo. Ella, ella dejó de darnos comida. Solo a veces. Dijo que éramos fantasmas. Dijo que deberíamos simplemente desaparecer. Se ahogó en un sollozo. Intenté darle mi comida a Luna, pero no tenía mucha. Miró a Kaylin, sus ojos viejos con un dolor que ningún niño debería conocer jamás. Hoy se despertó y estaba sonriendo como cuando papá está en casa. Ella dijo que era día de limpieza. Dijo que papá vendría a casa pronto y que tenía que limpiar el desorden antes de que llegara. Fue entonces cuando nos llevó afuera al caldero. Enterró su rostro en el pelaje de Orión. Su pequeño cuerpo temblaba. Intenté estar callado. Intenté que Luna estuviera callada, pero no paraba de llorar. Colin solo se sentó allí, su corazón hecho pedazos, escuchando la confesión que sellaría el destino de Morgan, entregada por un niño de 7 años a un pastor alemán. La confesión susurrada de Leo flotó en el aire estéril de la habitación del hospital, mucho después de que él hubiera vuelto a caer en un sueño agotado inducido por la vía intravenosa. Sus pequeñas manos todavía ligeramente enredadas en el pelaje de Orión. Colin se sentó en la silla de plástico, las palabras día de limpieza resonando en su cabeza, un eufemismo grotesco que le revolvió el estómago. Ya no era solo un oficial en un caso, era un testigo, un protector, y sintió un peso abrumador y aplastante de responsabilidad que empequeñecía incluso su dolor por Rick. Esto no era un fracaso que estaba lamentando, era una victoria que tenía que llevar a cabo. Se sentó allí durante otra hora, un guardián silencioso junto a su perro, hasta que el sargento Chen reapareció en la puerta. Colin, él está aquí. Colin asintió, extrayendo suavemente el pelaje de Orión del agarre dormido de Leo. Quédate, chico, susurró. Orión se acostó junto a la cama, un centinela peludo. Colin salió al pasillo, sus articulaciones rígidas, y lo vio. Este debía ser Marcos. Era un hombre desmoronándose en tiempo real. Era alto como Kaylin, con el aspecto desaliñado y exhausto de alguien que había viajado demasiado lejos, demasiado rápido. Su camisa de trabajo de ingeniero manchada de sudor y mugre de la plataforma del Golfo. Su cabello era un desorden frenético. Sus ojos, grandes y enrojecidos, se movían entre Chen, Colin y la puerta de la habitación de Leo. Vibraba con una mezcla tóxica de pánico, negación y una culpa tan profunda que casi era un olor físico. ¿Dónde están? ¿Están? ¿Ella? No entiendo, balbuceó, su voz quebrándose. La despachadora dijo algo sobre un caldero. No es posible. Ella, Morgan, los amaba. Me enviaba fotos. Leo solo. Tenía un resfriado. Estaba suplicando, rogándoles que le dijeran que era un error.
Chen, siempre el profesional, le puso una mano en el hombro. Señor Marcus, soy el sargento Chen. Este es el oficial Kalin. Él y su compañero K9. Ellos encontraron a sus hijos. ¿Por qué no pasamos a la sala familiar? Quiero ver a mi hijo. Marcus se lanzó hacia la puerta. Kalin, moviéndose con una velocidad que desmentía su cansancio, se interpuso, bloqueando el camino con su gran figura. No puede entrar todavía, señor, dijo Kalin, su voz tranquila pero firme. Acaba de dormirse. ¿El doctor? Necesita hablar con usted primero sobre ambos. Marcus miró a Kalin, viéndolo realmente por primera vez. Vio la insignia, el pelo de perro en su camisa, el agotamiento en sus ojos. Se desinfló, toda la energía frenética desapareciendo, reemplazada por una desesperación aplastante y sin voz. Se desplomó contra la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo, con la cabeza entre las manos. Dios mío, susurró, sus hombros temblaban. Dios mío, ¿qué hice? Los dejé con ella. Debería haberlo sabido. Debería haber... No estuve allí. Las palabras eran casi idénticas a las que Kalin había estado gritando dentro de su propia cabeza durante 6 meses. Yo no estaba allí. Kalin miró a Chen, quien asintió, y luego se sorprendió a sí mismo. No sermoneó, no acusó, se deslizó por la pared opuesta, su espalda contra el frío azulejo, hasta que estuvo al nivel de Marcus. Ella te engañó, dijo Kalin, su voz áspera. Engañó a todos. No puedes culparte por las acciones de un monstruo. Marcus soltó una risa ahogada y amarga. Usted no entiende. Yo lo sentía a veces por teléfono. Sonaba pequeño. Le pregunté a ella y ella se rió. Dijo que estaba siendo un padre paranoico. Dijo que solo estaba cansado. Y yo le creí porque era más fácil. Era más fácil que volar a casa. Y Dios, era más fácil. Miró a Kalin, sus ojos suplicando. ¿Qué? ¿Absolución? ¿Crees que no sé lo que se siente? Dijo Kalin, las palabras con sabor a ceniza. La elección más fácil. Marcus levantó la vista confundido. Tuve un compañero, continuó Kalin, mirando el suelo pulido. Rick, hace 6 meses. Orden de alto riesgo. Se suponía que yo debía cubrirlo. Yo estaba cansado, distraído. Lo dejé entrar primero. Yo dudé. Solo un segundo. Pero un segundo fue todo lo que hizo falta. Finalmente miró a Marcus, sus ojos grises desprovistos de juicio, llenos solo de una agonía compartida familiar. Él murió porque fue más fácil dejarlo tomar la iniciativa, porque yo no estaba donde se suponía que debía estar. Vivo con eso cada minuto. Marcus lo miró fijamente, la brecha entre civil y policía desvaneciéndose, dejando solo a 2 hombres ahogándose en su propia culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Susurró Marcus. Los honramos, dijo Colin. La respuesta le llegó como si fuera de otra persona. Hacemos el trabajo. Tú vives por Leo y Luna, te conviertes en el padre que necesitan. Y yo hago esto. Me aseguro de que esto nunca vuelva a suceder. Justo entonces, la trabajadora del CPS, la señorita Davis, se acercó, sus brazos llenos de archivos, su rostro con una expresión de procedimiento sombrío. Era una mujer de unos 40 y tantos años, su cabello castaño recogido en un moño severo, su traje arrugado por un largo día. No era cruel, pero era una funcionaria, un engranaje en un sistema masivo y sobrecargado. Señor Marcus, soy la señorita Davis. Nos han asignado el caso. Dadas las circunstancias y la investigación en curso, los niños serán puestos bajo custodia estatal de emergencia. Marcus se puso de pie rápidamente. ¿Qué? No, son mis hijos.
Ya estoy aquí. La señorita Davis suspiró, un sonido de paciencia practicada. Señor, su casa es una escena del crimen, y francamente, necesitamos evaluar su propia capacidad para proveer cuidado. Este nivel de negligencia es un procedimiento estándar. Serán colocados en un hogar de acogida registrado. No, dijo Callen, poniéndose de pie. Tanto Davis como Marcus lo miraron. No van a ir a un hogar de acogida. Después de esto, no. La señorita Davis se erizó. Oficial, este es un asunto del CPS. No lo es. El niño es testigo de un intento de asesinato capital. Kaylin la interrumpió, su voz plana. De nuevo, completamente policía. Está gravemente traumatizado. No hablará con nadie más que conmigo y mi perro. Necesita estabilidad. Necesita especialistas. Si lo pone en un hogar estándar, lo perderá. Se desmoronará y también mi caso. Estaba faroleando, pero no le importaba. La señorita Davis hizo una pausa, sopesando sus opciones. ¿Qué sugiere, oficial? Centro Brightwood, dijo Callen, nombrando un centro de apoyo infantil especializado y de alto nivel del que solo conocía por una gala benéfica a la que Reg lo había arrastrado. Tienen terapeutas en el lugar, personal médico las 24 horas. Es seguro. Es el único lugar al que irán. Haga la llamada o llamaré a mi sargento y él llamará al fiscal del distrito y lo convertiremos en un asunto de protección de testigos. Usted elige. La señorita Davis lo miró fijamente, vio el acero inquebrantable en sus ojos y cedió. Yo puedo hacer la llamada, pero Brightwood es para casos extremos. Kellen simplemente la miró. ¿Qué? Dijo suavemente. ¿Llama a esto un caso extremo? Una hora más tarde, todo estaba hecho. Se estaba preparando el traslado. Leo estaba despierto, vestido con ropa de hospital de talla grande, sus ojos abiertos de par en par, mientras empujaban a Luna, ahora estable en una pequeña incubadora, a su habitación. Lo estaban trasladando. Kellen y Orión estaban junto a la puerta. Había llegado el momento de separarse. La señorita Davis esperaba en el pasillo. Kellen se arrodilló, poniéndose al nivel del niño. Tú y Luna van a ir a un lugar nuevo, un buen lugar. Es como una casa de seguridad, médicos, gente amable, y tu papá va a estar allí pronto, ¿de acuerdo? Leo miró al suelo, sus delgados brazos rodeándose a sí mismo. Miró de Callen a Orión, y luego de nuevo, su labio inferior tembló. ¿Vienen? Susurró, su voz diminuta. Y Orión, ¿viene el perro? El corazón de Kaylin dio un vuelco. Yo no puedo quedarme allí, Leo. Tengo que volver al trabajo, pero vendré a visitarte. Te visitaré. El rostro de Leo se descompuso. El único ancla que tenía, el hombre y el perro que lo habían salvado, se iban. Dio un pequeño paso arrastrando los pies y su pequeña y áspera mano agarró la tela de la camisa de Callen. Por favor, susurró, por favor, no se vaya. Kellen miró al niño, este diminuto león de 7 años que había intentado proteger a su hermana del infierno. Pensó en Rick, en la promesa que se había hecho a sí mismo hacía solo una hora. Suavemente puso su gran mano sobre la de Leo. Volveré, Leo, te lo prometo. Lo miró fijamente a los ojos, y por primera vez en 6 meses, las palabras no sonaron a mentira. No sonaron vacías. Los héroes no abandonan a sus compañeros. Y tú eres un héroe, Leo, igual que Orión. Callen se puso de pie, una nueva e inusual determinación endureciendo su columna vertebral. Había hecho una promesa y esta vez estaría allí. 2 años más tarde, el sol de Austin no era una espera, era un cálido abrazo. El calor opresivo y reluciente de aquel día en el sendero había sido reemplazado por la suave luz dorada de una tarde de finales de otoño. El aire no olía a aceite quemado y enebro seco.
Olía a humo de nogal de una parrilla de barbacoa y al aroma de la hierba San Agustín recién cortada. En un modesto y cuidado patio trasero, en un suburbio tranquilo, las risas reemplazaron el sonido de los lamentos. Era el sonido de una vida recuperada. Callen observaba desde una silla de patio, con una botella de agua intacta en la mano. Llevaba ropa de civil, vaqueros y una sencilla camiseta gris que no podía ocultar la sólida complexión de sus hombros. Pero el cansancio que una vez se había asentado profundamente en sus huesos se había ido. Sus ojos grises, ya no planos y atormentados, observaban el jardín con una calma tranquila y protectora. A sus pies, Orión yacía en un parche de sol, su chaleco de servicio retirado hace tiempo por el día. Ahora tenía 6 años, su magnífico pelaje sable todavía espeso, pero una distinguida capa de gris había aparecido en su noble hocico. Era menos un arma ahora, más un patriarca, su mirada perezosa pero consciente, fija en las dos pequeñas figuras que correteaban por el césped. Más salsa para esas costillas, Callen, llamó Marcus desde la parrilla. Era un hombre diferente al que Callen había conocido en el estéril y agonizante pasillo del hospital. El ingeniero atormentado y deshecho se había ido. Este Marcus estaba enraizado. Llevaba pantalones cortos cargo, una vieja camiseta universitaria y un delantal barato que decía maestro de la parrilla. Había dejado su trabajo bien remunerado en la plataforma 6 meses después del incidente. No podía soportar estar tan lejos, había explicado. Ahora poseía un pequeño taller local de reparación de electrónicos, un trabajo que significaba menos dinero, pero aseguraba que estuviera en casa todas las noches para acostar a sus hijos. Estaba volteando costillas con la concentración y el aire satisfecho de un hombre que había enfrentado el abismo y había elegido construir una nueva vida justo al borde de este. «Estoy bien, Marcus». «Gracias», respondió Callen sonriendo. Su mirada volvió a los niños. Leo tenía 9 años. Ya no era el niño esquelético y demacrado del claro. Era delgado, sí, pero ágil y rápido, su rostro brillante por el esfuerzo del juego. Era todo piernas y codos mientras corría, su risa fuerte y completamente desahogada. Gritaba tácticas en un juego de la pinta a su hermana, quien intentaba desesperadamente seguirle el ritmo. Luna, ahora de casi 3 años, era un torbellino con un vestido de verano rosa. Su cabello negro, tan parecido al de su madre, un hecho que Callen sabía que le había costado a Marcus meses de terapia, aceptar, volaba detrás de ella. Estaba sana, ruidosa, y adoraba a su hermano mayor, chillando de alegría cuando él la tocaba y huía. Eran normales. Era la vista más hermosa y milagrosa que Callen había presenciado jamás. El monstruo, Morgan, era un fantasma, un nombre pronunciado solo en el frío lenguaje clínico del pasado. Su juicio había sido corto. Su defensa había intentado la locura, alegando un brote psicótico. Pero el testimonio de Callen, junto con la declaración videograbada de Leo asistida por Orión, había pintado un retrato de una mujer que no estaba loca, sino que era metódica y horriblemente malvada. El jurado la había declarado culpable de 2 cargos de intento de asesinato capital. Estaba en una instalación de máxima seguridad en Gatesville, donde permanecería hasta su muerte. Nunca sería elegible para libertad condicional. El caso estaba cerrado. Luna, habiendo sido finalmente atrapada, se tambaleó hacia Orión, dejándose caer sin ceremonias contra su cálido pelaje, enterrando sus pequeñas manos en su aspereza. Orión, el Can 9 disciplinado, simplemente suspiró de contento y le lamió la mejilla, aceptando el afecto de la pequeña como parte de su nuevo y más feliz deber. Leo, jadeando, corrió hacia el patio, su rostro enrojecido.
Hola, oficial Kalin. Todavía lo llamaba así, un título de respeto y afecto. Oye, Leo, tienes una velocidad impresionante. Leo sonrió radiante. Soy el más rápido de mi clase. Luego se puso serio, la concentración del niño de 9 años de repente aguda. Yo tengo algo para usted. Corrió dentro de la casa, sus zapatillas rechinando en el riel de la puerta corredera de cristal. Marcus cruzó la mirada con Kalen desde la parrilla y simplemente sonrió. Una mirada de profunda gratitud que no necesitaba palabras. Leo regresó llevando un objeto rectangular envuelto cuidadosamente en papel marrón. Era claramente un marco de fotos. Esto es de mi parte y de Luna, dijo formalmente, extendiéndolo con ambas manos. Kalin lo tomó, el marco sorprendentemente pesado. Al aceptarlo, su mano rozó la de Leo. El niño no se inmutó. Los ojos de Kalin se posaron por un momento en la muñeca del niño. Apenas visible en la piel bronceada había una fina línea plateada, una cicatriz pálida y curada de donde la cuerda abrasiva había mordido su carne. Era la cicatriz de un héroe, pensó Kellen, un recordatorio permanente del día en que un niño de 7 años se había negado a quebrarse. Kellen apartó la mirada de la cicatriz y desenvolvió el regalo. Era un dibujo hecho con los trazos audaces y sinceros de un crayón de niño, ahora enmarcado profesionalmente. Representaba 4 figuras bajo un sol amarillo brillante. A la derecha, había un niño pequeño de cabello castaño sosteniendo la mano de un bebé diminuto en una manta rosa. A la izquierda, haciendo guardia, había un policía dibujado alto y de hombros anchos, y a su lado, un pastor alemán, dibujado casi tan grande como un león, su boca abierta en lo que Kellen reconoció como un ladrido protector. Las figuras eran simples, pero la intención era inconfundible. Eran una familia protegida. Pegada al cristal en la parte inferior había una pequeña etiqueta, cuidadosamente impresa, escrita con letras mayúsculas de niño. Decía, Kalin y Orión, mis verdaderos héroes. Kalin miró fijamente el dibujo, su garganta se apretaba, los sonidos de la barbacoa, el chisporroteo de la parrilla, el tráfico distante. Todo se desvaneció. Todo lo que podía ver era ese dibujo, un testamento de supervivencia. Recordó el pasillo oscuro, el olor a pólvora, la vista de Rick cayendo. Recordó el hielo en sus venas, los años de culpa, la creencia incesante y dolorosa de que había fallado, de que era un cobarde. Había pasado 2 años huyendo de ese momento solo para ser detenido por un niño que había enfrentado algo infinitamente peor y no se había congelado ni por un segundo. Es perfecto, Leo, dijo Kalin, su voz ronca. Tuvo que aclararse la garganta. Es el mejor regalo que he recibido jamás. Al día siguiente, Kalin llevó el marco a la comisaría. No lo colgó en su taquilla ni se lo llevó a casa. Lo colgó en la sala de preparación de la unidad K9, en la pared principal, justo al lado de las condecoraciones oficiales y la placa conmemorativa de los oficiales caídos. Parecía fuera de lugar, un estallido de esperanza de colores de crayón entre el estoico bronce oficial. Sus compañeros oficiales preguntaron al respecto y él simplemente les dijo que era de un caso. Pero ellos entendieron. Vieron la forma en que él lo miraba. Kalin a menudo se paraba allí antes de un turno, Orión a su lado. Miraba el dibujo, luego la placa conmemorativa donde estaba grabado el nombre de Rick. La vieja y aguda punzada de culpa se había ido. Había sido reemplazada por un tranquilo sentido de propósito. No solo había salvado a 2 niños de un caldero, Leo, Luna y Orión. Ellos lo habían salvado a él, lo habían sacado del oscuro y frío pasillo de su pasado y le habían recordado que no se honra a los muertos paralizándose,
Se les honra luchando por los vivos. La historia de Calín, Orión y Leo nos enseña una poderosa lección. Rezamos por milagros, esperando ángeles, pero los milagros de Dios a menudo son prácticos. No envió a un santo perfecto, envió a un oficial roto, Calín, sabiendo que el propio dolor de este hombre le impediría mirar hacia otro lado. Envió un perro fiel, Orión, para que fuera su instrumento. En nuestras propias vidas, tú podrías ser el milagro por el que alguien está rezando. Dios obra a través de nosotros. No necesitas ser un héroe. Solo necesitas ser la persona que se detiene, que escucha y que elige actuar cuando otros no lo harán. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete para más historias que honran lo bueno en el mundo. Si crees que Dios puso a Calín y Orión en ese camino por una razón, háznoslo saber. Comenta amén si crees que Él todavía envía guardianes para proteger a los inocentes.